Buenas noches, estimado profesor y compañeros. En esta oportunidad, mi equipo y yo nos ha tocado exponer acerca del manual de ensayos de materiales cerámicos que hemos elaborado, ladrillos de arcilla cocida. Nuestro equipo está conformado por Jean-Pierre Castillo, Ever de la Cruz, Steven Guevara, Irving Jaime, Rebeca Yupanqui y quien les habla, Luis Cubas. Dentro de nuestra introducción, nosotros hemos considerado mencionar acerca de los distintos estudios sobre los ensayos típicos a los cuales se someten estas unidades de albañilería. Para la ejecución de estos ensayos se han empleado distintos instrumentos, tales como el calibrador Vernier, regla metálica, etcétera, equipos como la estufa de laboratorio, balanza gramera, entre otros. Los distintos tipos de ensayos que vamos a presentar se rigen a las normas NTP 399-613-2017 y NTP 399-621-2004, así como al Reglamento Nacional de Edificaciones 2019, los cuales están basados dentro del ámbito de la construcción y ciencia. Nuestro índice, los equipos y materiales generales para los distintos ensayos que hemos incluido en el presente manual, se encuentran, por ejemplo, los equipos de protección personal, tales como los lentes de protección, como se puede apreciar en imagen, un casco de seguridad, botas punta de cero, protectores auditivos, respirador y guantes de seguridad, así como una cámara fotográfica para poder evidenciar cada uno de los procedimientos de los ensayos y las hojas para la recopilación de datos. Ahora le doy el pase a mi compañero Steve. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Steven Guevara y me corresponde hablar de muestreo, el cual tiene como objetivo definir el número de ladrillos de arcilla cocida a ensayar, según la norma NTP 309.603/2017, cuya finalidad es determinar la cantidad de especímenes de ladrillo, de acuerdo con las especificaciones dadas por la norma NTP 399.613/2017. El muestreo se realizará en la misma construcción, en la cual el ensayista tomará como mínimo 10 especímenes al azar, entre 1000 millares de ladrillos. Procedimiento del muestreo. Seleccionar 10 especímenes representativos de entre el lote de ladrillos usados en la obra. Identificar cada uno con una marca que no cubra más de 5%, así como se observa en la imagen. Y las recomendaciones que podemos brindar es que en el momento de seleccionar los especímenes se debe considerar características como la textura, el tamaño, color, entre otros. Además, el ensayista debe considerar que son dos pruebas de resistencia a la compresión y absorción. A continuación le doy paso a mi compañera. Continuando con la exposición, voy a hablar de la variación dimensional. Esto tiene como objetivo determinar la variación de cada una de las dimensiones de un ladrillo de arcilla cocida. Este ensayo tiene como finalidad determinar la variación de cada una de las dimensiones de un ladrillo de arcilla cocida. Los equipos, instrumentos y materiales que se emplearon en la práctica de laboratorio son los siguientes: una estufa de laboratorio, una balanza gramera, un calibrador Vernier, una legra de acero milimetrada de 30 centímetros y 10 especímenes de ladrillo de arcilla cocida. Nosotros hemos usado como referencia en base a ladrillos King Kong de 18 huecos de marca Diamante. Como hemos puesto imágenes como referencia. En el fundamento teórico, este ensayo consiste en tomar medidas de largo, ancho y altura de especímenes de ladrillo de arcilla cocida, obteniéndose 4 medidas, las cuales expresaremos en milímetros. Tenemos dos fórmulas: el promedio de medidas y la variación dimensional. La fórmula de promedio de medidas es las dimensiones de largo, ancho o altura del ladrillo en milímetros sobre 4, y la variación dimensional es igual a la dimensión especificada por el fabricante menos la dimensión promedio de las 4 medidas sobre la dimensión especificada por el fabricante multiplicado por 100.
En metodología y procedimiento, el ensayo cuenta con los siguientes procedimientos. El ensayo se debe ejecutar en base a 5 de los 10 especímenes que han sido preparados previamente. Tenemos que secar los especímenes en una estufa de laboratorio a una temperatura entre 105 a 115 grados Celsius, como mínimo por 24 horas, hasta que 2 pesadas sucesivas en un intervalo de 2 horas muestren un incremento o pérdida no mayor al 0.2% del último peso previamente determinado del espécimen, según INACAL 2018. También tenemos que enfriar los especímenes según lo indicado por el Instituto Nacional de Calidad de 2018 en la norma técnica peruana 399-613-2017. Luego tenemos que determinar la masa de cada uno de los especímenes en la balanza gramera digital. Posteriormente tenemos que medir individualmente 4 veces el largo, ancho y la altura de los 10 especímenes de ladrillo de arcilla cocida y tenemos que registrar dichas dimensiones en una tabla, como se puede observar en las imágenes. Por último, tenemos que determinar la variación dimensional de cada una de las dimensiones del ladrillo de arcilla cocida con las ecuaciones especificadas en el marco teórico. Presentación y procesamiento de datos. Tomaremos como referencia la tesis influencia del tiempo de exposición al agua en resistencia de la compresión F' de M de prismas de albañilería fabricados como ladrillos artesanales e industriales de arcilla en la ciudad de Arequipa. Esto fue ejecutado en la Universidad Católica de Santa María. Esta tesis ha sido utilizada en los siguientes ensayos. En la tabla número 26 es el promedio de medidas y la variación dimensional del ladrillo King Kong. Y la tabla número 33 es el resumen de la variación dimensional para un ladrillo industrial. El ladrillo industrial es el diamante, el largo promedio en milímetros es 238.15, la variación dimensional largo promedio en porcentaje es de 0.78, el ancho promedio en milímetros es de 141.33, la variación dimensional del ancho en promedio en porcentaje es del 1, altura promedio en milímetros es 99.1, la variación dimensional de altura promedio es de 0.91%. Los siguientes gráficos han sido elaborados por nuestro equipo de la tabla número 26, antes mencionada. El gráfico número 1 es de la variación del ladrillo en largo. El gráfico número 2 es del ancho y el gráfico número 3 es de la altura. Luego tenemos el análisis y discusión de resultados. El largo promedio de los 10 especímenes del ladrillo King Kong es de 238.15 milímetros. El ancho promedio es de 141.33, la altura promedio es de 99.10 milímetros, la variación dimensional de largo es de 0.78%, la variación dimensional promedio del ancho es de 1%, la variación dimensional promedio de la altura es de 0.91. Tal como se puede apreciar en la tabla número 1, según la clase de unidad de albañilería para fines estructurales del Reglamento Nacional de Edificaciones 2019, el ladrillo King Kong es un ladrillo tipo 4, al no superar las variaciones máximas en porcentaje de las dimensiones largo, ancho y altura. Por último, se observa que los resultados obtenidos son valores contrastables de aplicaciones confiables. Por último, se determinó que la variación dimensional de largo, ancho y altura de un ladrillo King Kong es del 0.78%, 1% y 0.91% respectivamente. El ladrillo King Kong es un ladrillo tipo 4, de acuerdo a lo asignado por sus variaciones dimensionales en porcentaje de la norma E.070 del RNE 2019. Nuestras recomendaciones son que el ensayo debe ejecutar en base a 10 especímenes de ladrillo de arcilla cocida. Los datos recolectados deben expresarse con sus respectivas unidades y 2 decimales de precisión. Gracias, le doy el pase a mi compañero Jean-Pierre. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Jean-Pierre Castillo Córdoba y voy a tratar de explicar lo que es el alabeo, el ensayo de alabeo. Como objetivo, tenemos que determinar la distorsión de concavidad y convexidad de un ladrillo, puesto que si no se determina puede causar que las juntas horizontales presenten vacíos en el ancho del muro y esto provoca una menor adherencia entre el mortero, que es la mezcla, y el ladrillo, lo cual disminuiría la resistencia del muro. Y como finalidad, determinar la distorsión de la concavidad y convexidad del ladrillo de arcilla, que en referencia hemos tomado lo que es el ladrillo King Kong. Y en práctica hemos investigado y se tienen que hallar equipos, instrumentos y materiales. En los equipos podemos encontrar lo que es la estufa de laboratorio,
que sirve para secar el ladrillo, empleado en el mismo laboratorio, y así poder eliminar toda humedad del ladrillo. También podemos encontrar lo que es la balanza gramera digital, y en instrumentos, el calibrador Vernier o PDR, que prácticamente sirve para medir las dimensiones exteriores, las dimensiones interiores, y también lo que son también las profundidades del objeto. Y la regla de acero, milímetra de 30 centímetros, o la cuña metálica de medición, y la varilla de acero con borde recto. En materiales, hemos estudiado lo que es la escobilla de cerdas suaves, superficie plana de acero o vidrio, y el material, que es este ladrillo, que son 10 especímenes, en referencia a lo que es el ladrillo King Kong. A ver, lo que es el fundamento teórico, la veo, las superficies de asiento de las unidades de albañilería ocasiona que las juntas horizontales poseen un menor o mayor espesor, lo cual contribuye a la formación de vacíos en las zonas más alabeadas. Asimismo, este alabeo cóncavo o convexo perjudica directamente al ensayo de resistencia a la compresión y a la fuerza cortante en los muros de la albañilería. En lo que es el procedimiento, el ensayo contará con los siguientes procedimientos. Primero, se deberá ejecutar a base de 5 de los 10 especímenes que se han preparado previamente. La preparación previa del total de especímenes, al inicio tenemos que secar los especímenes en una estufa o el horno a una temperatura de entre 105 a 115 grados Celsius, como mínimo un día o por 24 horas. Y esto hasta que dos pesadas sucesivas en un intervalo de 2 horas muestren un incremento o pérdida no mayor del 0,2% del último peso previamente determinado del espécimen. Segundo, enfriar los especímenes según lo indicado por el Instituto Nacional de Calidad en la norma técnica peruana 399-613-2017. Y esto se debe enfriar en un ambiente ventilado a temperatura de 24 grados Celsius, con una humedad relativa entre 30% y 70%, por un periodo de 4 horas hasta que la temperatura de la superficie difiera en no más de 2,8 grados Celsius de la temperatura del ambiente, con una corriente de aire generada por un ventilador eléctrico, por un periodo no menor de 2 horas. Los ladrillos deben permanecer en el ambiente ventilado con las condiciones de temperatura y humedad indicadas, hasta que sean ensayadas. Bueno, y como 3, tenemos que determinar la masa de cada uno de los ladrillos en la balanza gramera digital. Segundo, tenemos que retirar el polvo adherido a la superficie de los 10 ladrillos de arcilla ensayar con una escobilla. Tercero, tenemos que ejecutar el ensayo según las siguientes consideraciones: superficies y bordes cóncavos y convexos. Bueno, el ladrillo tiene 2 superficies, una es la superficie cóncava y la otra la superficie convexa. En la superficie cóncava tenemos que colocar una varilla de borde recto longitudinal en forma diagonal a lo largo de la superficie. Bueno, esa superficie sería la parte central del ladrillo, conocida también como tabla, adaptándose la ubicación que se desvíe en menor medida con una línea recta, y escoger la distancia mayor desde la superficie del espécimen hasta la varilla de borde recto, usando la regla de acero o también la misma cuña, medir esta distancia con una aproximación de 1 milímetro y finalmente registrarla como la distorsión cóncava de la superficie. Y prácticamente la superficie convexa es lo mismo. La única diferencia es que esta vez ya no se va a trabajar en la parte central del ladrillo, sino en la parte soga o también en el canto. A ver, 4. Por último, tenemos que registrar las medidas de distorsión de cada ladrillo ensayado con una aproximación de 1 milímetro. Y hemos tomado como referencia la tesis Influencia del tiempo de exposición al agua en la resistencia de la compresión. Como podemos observar en la tabla 35, es el alabeo del ladrillo King Kong. Hemos tomado 10 ladrillos y por ejemplo, en concavidad y convexidad, hemos aplicado una cara superior y la cara inferior del ladrillo. Y nos han tomado unas medidas. En ladrillo número 1, 3,
y 1 en la cara superior. Y en la cara inferior 1 y 1, que nos dan promedio de 2. Finalmente nos da la concavidad promedio de 4. Y la convexidad, no hemos encontrado nada, no se ha encontrado nada de distorsión. Por eso la convexidad promedio sería igual a 0. En el gráfico número 1, podemos notar las medidas un poco más didácticas según su distorsión promedio de la concavidad. Y en el análisis y discusión de resultados, en la tabla número 1 que dice clase de unidad de albañilería para fines estructurales, es el reglamento, o sea, hemos tomado eso del Reglamento Nacional de Edificaciones 2019 de la norma 070 de albañilería. Eso fue tomado como la fuente norma ya antes mencionada, R070 RN. Bueno, la distorsión promedio de la concavidad de un ladrillo King Kong es de 4 milímetros. Y la distorsión promedio de la convexidad de un ladrillo King Kong es de 0 milímetros. A ver, según la clase de unidad de albañilería para los fines estructurales del Régimen Nacional de Edificaciones, el ladrillo King Kong es un ladrillo tipo 4, al cumplir con el alabeo máximo de 4 milímetros. Como conclusiones, hemos determinado la distorsión promedio de la concavidad de un ladrillo King Kong, ya que es de 4 milímetros. Se determinó que la distorsión promedio de la convexidad de un ladrillo es igual a 0 milímetros. Y el alabeo del ladrillo King Kong cumple el máximo alabeo establecido para los ladrillos tipo 4, según la norma 070 del Registro Nacional de Edificaciones 2019. Y como recomendaciones, el ensayo se deberá ejecutar en base a 10 especímenes de ladrillo de arcilla cocida. Y finalmente los datos recolectados deben expresarse con sus respectivas unidades y aproximarse a 1 milímetro. A continuación le daré paso a mi compañero, Justin. Bueno, buenas noches, profesor. En esta ocasión me tocó explicarle el ensayo de la resistencia a la compresión. Bueno, tenemos como objetivo de este ensayo determinar la resistencia a la compresión característica de un ladrillo de arcilla cocida. Y la justificación tiene la finalidad de determinar la resistencia a la compresión característica de un ladrillo de arcilla cocida. Bueno, lo que se necesita en equipos, instrumentos y materiales son los siguientes. En equipos será necesario tener una estufa de laboratorio, que alcance una temperatura máxima de 195 con una variación de 5 grados centígrados, como se puede observar en la imagen. Una estufa, una balanza gramera digital, que tenga una capacidad de 3.000 gramos con una variación de 0.5 gramos. Una prensa hidráulica y una moladora eléctrica, como se muestra en el documento. Bueno, en instrumentos necesitamos un calibrador vernier, o también llamado pie de rey. Una regla de acero, esta tiene que ser de 30 centímetros y tiene que estar milimetrada. Una placa de refrentado y platos o bloques metálicos. Bueno, con materiales se emplearon en el ensayo son los siguientes. Son los 5 especímenes de ladrillo de arcilla cocida. Estos son ladrillos King Kong de fortaleza de 18 huecos de la marca Diamante. También será necesario utilizar yeso y cemento en la cantidad necesaria emplear. Bueno, en fundamento teórico, sabemos que la resistencia a la compresión es una propiedad que determina la durabilidad y calidad de todos los especímenes de los ladrillos empleados. Debido a esto, es considerado como la propiedad más importante de una unidad de albañilería. Esto mayormente la podemos encontrar en megapascales o en kilogramos por centímetros cuadrados. Bueno, las fórmulas que emplearemos serán 2. Una de estas determinará la resistencia a la compresión y la otra la resistencia a la compresión característica. Bueno, la primera que se puede observar es para hallar la resistencia a la compresión.
la cual es FB o C igual a W sobre A. Bueno, donde C o FB es la resistencia a la compresión, que estará en unidades como kilogramos por centímetro cuadrados o en megapascales. W, que es la carga máxima, esta estará en newtons, y A, que será el promedio del área de las superficies de todos los especímenes. Esta la consideraremos en centímetros cuadrados. Bueno, la siguiente fórmula será para encontrar la resistencia a la compresión característica, donde se puede observar que es una resta. Esta es F' de B o C', que es la resistencia a la compresión característica. Esta es igual al promedio de la resistencia a la compresión de los 5 especímenes, menos sigma, que es la desviación estándar de la resistencia a la compresión de todos los especímenes. Bueno, todos estos valores tienen que estar en unidades de kilogramo por centímetro cuadrado. Bueno, la metodología y procedimiento empleados es el siguiente. Como primer paso tenemos la preparación de los especímenes. Este estuvo en base a 5 de los 10 especímenes que se prepararon previamente. Bueno, la preparación previa del total de especímenes. Este cuenta con 3 pasos más a seguir. El primero de estos es el secado de todos los especímenes en la estufa. Esta tiene que estar con una temperatura entre 105 y 115 grados centígrados. El tiempo mínimo que tiene que tener que estar en secado es no menos de 24 horas. Bueno, como segundo paso de la preparación es enfriar los especímenes tal cual nos indica INACAL 2018 en la norma técnica peruana 399.613 del año 2017. Bueno, este consiste en colocarlos en un ambiente ventilado que cuente con una temperatura de 24 grados centígrados, con una variación de entre 8 grados centígrados. El ambiente también tiene que contar con una humedad relativa entre 30 y 70%. Esto tiene que tener un periodo de 4 horas. Bueno, para que la temperatura de la superficie logre enfriarse en no menos de 2.8 grados centígrados. Bueno, esto tiene que ser con la corriente de aire de un ventilador eléctrico. Bueno, esto también tiene que ser por un periodo de no menor de 2 horas. Todos los especímenes deben permanecer en este ambiente con las condiciones mencionadas hasta poder ensayarlos. Y como tercer y último paso de la preparación es calcular su masa en la balanza gramera digital. Bueno, ahora, como segundo paso, ahora sí, en general, viene a seguir es la selección de los 5 especímenes de los 10 que se prepararon anteriormente. El tercer paso es que todos los especímenes serán marcados y cortados a la mitad con la moladora eléctrica, teniendo en cuenta de no tener rajaduras ni astillas. En el cuarto paso se realiza el refrentado en todas las caras de los especímenes con una mezcla de yeso reforzado, para que queden planas y paralelas entre sí. Una vez terminado este proceso, se debe dejar en reposo por lo menos 24 horas, como se puede ver en la imagen. Bueno, en el quinto paso debemos medir el largo, ancho y la altura de todos los especímenes y luego debemos de registrarlo. En el sexto paso debemos de colocar en la prensa hidráulica en forma individual todos los especímenes. Esto siempre con una placa metálica sobre cada espécimen para que la carga sea distribuida de manera uniforme. Y también debemos tener en cuenta que tenemos que centrarlo con el cabezal superior de la prensa, como se puede ver en la imagen. Bueno, en el séptimo paso es la aplicación de la carga de la prensa hidráulica hasta la mitad de la máxima esperada. Esto tiene que ser con una velocidad adecuada, porque si es muy rápida puede generar un choque al espécimen. Después de ello debemos ajustar los controles de la máquina de manera que la carga remanente sea aplicada con la velocidad uniforme, para que esto no tome un tiempo de no menor a 1 minuto o no mayor a 2 minutos.
Esto según INACAL 2018. Y por último y octavo paso, tenemos que registrar los resultados obtenidos y calculamos la resistencia a la compresión característica de cada uno de los especímenes empleando las fórmulas. Bueno, en presentación y procesamiento de datos, esta tabla fue tomada de una tesis ya mencionada anteriormente por mi compañera. Bueno, en la tabla número 82, con nombre resistencia a la compresión del ladrillo King Kong de la marca Diamante, podemos observar el código de todos los especímenes, el ancho en centímetros y el largo en centímetros. Estas dos medidas fueron tomadas 2 veces para sacar un promedio del largo y el ancho. Bueno, una vez sacado el largo y el ancho promedio, sacamos el área bruta en centímetros cuadrados. Una vez con esto, también registramos la carga y luego ya podemos saber la resistencia a la compresión. Esta la podemos observar en la tabla en kilogramos por centímetros cuadrados o en megapascales. De estos dos sacamos el promedio, que vendría a ser en kilogramos por centímetro cuadrado 133.11 y en megapascales 13.05. Bueno, también calculamos la desviación estándar para cada uno de ellos, que en kilogramos por centímetro al cuadrado vendría a ser 2.89 y en megapascales 0.28. La resistencia característica al restar los dos anteriores viene a ser 130.22 en kilogramos por centímetro cuadrado y en megapascales 12.77. Esto tomando como fuente Ramírez 2018. Bueno, ahora podemos observar un gráfico de barras que fue de elaboración propia, que tiene también como base la tabla, el cuadro anteriormente presentado. Bueno, aquí se puede observar que está el código de los especímenes de ladrillo King Kong y la resistencia a la compresión. Aquí se puede observar una disminución de la compresión, en la resistencia a la compresión de cada uno. Bueno, en análisis y discusión de resultados, tenemos que la resistencia a la compresión promedio de los 5 especímenes de ladrillo King Kong de la marca Diamante es de 133.11 kilogramos por centímetros cuadrados o 13.05 megapascales. Bueno, la resistencia característica a la compresión del ladrillo King Kong de la marca Diamante es de 130.22 kilogramos por centímetro cuadrado o 12.77 megapascales. Bueno, de aquí pasamos a conclusiones, donde tenemos que se determinó la resistencia a la compresión de ladrillo King Kong de 18 huecos de la marca Diamante, que es de 130.22 kilogramos por centímetro cuadrado o 12.77 megapascales. Bueno, otra de las conclusiones a la cual llegamos fue que el ladrillo King Kong de la marca Diamante es de tipo 4, que cumple con la resistencia característica a compresión, que esta es mayor a 12.7 megapascales o 130 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto según la norma E.070 de RNE desde el año 2019, donde se puede observar que esta pasa a 12.7 o 130 megapascales o kilogramos por centímetro cuadrado, respectivamente. Bueno, le doy el pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. De mi parte, lo que tengo que exponer es el ensayo sobre porcentaje de absorción, el cual tiene como objetivo determinar el porcentaje de absorción de un ladrillo de arcilla cocida. Como justificación de este ensayo, justifica la finalidad de determinar la absorción de un ladrillo de arcilla cocida. A continuación vamos a describir los instrumentos y equipos utilizados en este ensayo. Dentro de los equipos contamos con un horno industrial, el cual oscila en una temperatura de 5 grados centígrados hasta 195 a 115 grados centígrados. Una balanza gramera digital
con una capacidad no menor a 3 kilogramos, la cual tiene un margen de error de 0,5 gramos. Así también, como materiales, los 5 especímenes de ladrillo de arcilla cocida seleccionados anteriormente en el muestreo y un balde plástico, el cual va a estar lleno de agua. Fundamento teórico. El ensayo de absorción nos permite poder establecer la durabilidad y resistencia al intemperismo, ya que sabiendo el porcentaje de absorción de humedad del ladrillo, podemos más o menos calcular aproximadamente cuánto tiempo nos podría durar un ladrillo en diferentes condiciones. El porcentaje se calcula con la siguiente fórmula. Porcentaje de absorción es igual a 100 por W sub S menos W sub D sobre W sub D, considerando que W sub S es el peso del espécimen saturado, previamente sumergido en agua por 24 horas, ya lo mencionaremos más adelante, que está dentro del proceso. Y W sub D, el peso del espécimen seco. Metodología y procedimiento. Este ensayo consta de los siguientes pasos. Como paso número 1 es enumerar los ladrillos seleccionados en el muestreo. Posteriormente, los secamos con un mínimo de 24 horas con una temperatura no menor a 105 grados centígrados y no mayor a 115, como mínimo por 24 horas dentro del horno industrial. Posteriormente, después de las 24 horas o al día siguiente, retiramos los especímenes y los dejamos enfriar a temperatura ambiente, una temperatura no menor a 8 grados y no mayor a 24, con una humedad relativa entre el 30 y el 70%. Bueno, después tenemos que pesar los especímenes, secos obviamente, y anotarlos pues en una tabla. Después de esto, ¿qué debemos hacer? Esos especímenes ya previamente enumerados, ordenados, los sumergimos durante 24 horas como mínimo dentro de nuestra tina llena de agua y los dejamos reposar. Al día siguiente, pasadas las 24 horas, podemos retirar los ladrillos con una toalla húmeda, retirar los excesos de agua del ladrillo y nuevamente volver a pesar. Culminado este paso, solamente sería cuestión de rellenar la tabla con los datos obtenidos previamente y pues reemplazar con la fórmula. Lo podemos hacer en Excel para que se nos haga más fácil. Bueno, a continuación tenemos una tabla en la cual vemos los pesos secos, saturados y el porcentaje de absorción de los 5 ladrillos utilizados en este ensayo. Como podemos ver, ladrillo con el código LD01, que vendría a ser ladrillo 1, tiene un peso seco de 302,5 kilos, con un peso saturado de 3.765 gramos y un porcentaje de absorción de 17.5%. Bueno, de igual manera el ladrillo 2, 3, 4 y 5, obteniendo un promedio de 17.2% de absorción en estos 5 ladrillos. Después vamos a ver un gráfico, el cual nos permite observar de una manera un poco más intuitiva los datos obtenidos en esta tabla. En análisis y discusión de resultados, bueno, podemos deducir de los resultados, podemos deducir que el promedio de absorción de los 5 ladrillos es de 17.2%. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir diciendo de que el ladrillo King Kong marca el diamante es un ladrillo tipo 4, ya que cumple con la absorción de las unidades de arcilla menor al 22% en porcentaje de humedad, según la norma E070 del Reglamento Nacional de Edificaciones, con una última modificación en el año 2019. Asimismo, también podemos concluir de que su porcentaje de absorción promedio de esta muestra es de 17.2%. Como recomendaciones, al ejecutar este ensayo, tenemos que considerar el número de ladrillos en aproximadamente 5, dependiendo la cantidad de ladrillos que tenemos, ¿sí? Y también los datos recolectados tienen que aproximarse
a los décimos o al 0.1%. Eso ha sido todo por mi parte. Le doy paso a mi compañero Luis, quien va a terminar con la exposición. Continuando y finalizando la exposición, en mi caso voy a presentarles el ensayo de resistencia a la compresión diagonal, que en este caso no es ejecutado a una unidad de albañilería, sino a un conjunto de unidades de albañilería, específicamente hablando con lo que corresponde a un murete de albañilería. El objetivo de este ensayo es determinar la resistencia a la compresión de un murete de ladrillos de arcilla cocida, tal y como ya lo había mencionado. Bueno, ahora, dentro de los equipos e instrumentos utilizados en la práctica encontramos equipos como una moladora eléctrica, una máquina de compresión, escuadras de carga de acero, tales y como podemos observar en estas imágenes, en estas vistas isométricas de prototipo de dichas escuadras de carga de acero. Instrumentos tales como una regla graduada, un nivel y una plomada. Los materiales principales en este caso son los especímenes, los cuales toman como referencia a los muretes de ladrillo de arcilla cocida. Para este caso, en el presente ensayo, vamos a ejemplificarlo en base a un ladrillo Incon de 18 huecos marca Ital Perú. Asimismo, dentro de los materiales también encontramos a un recipiente de mezcla, yeso, cemento, agua y arena. El presente ensayo permite determinar la resistencia característica al corte de un murete, así como el tipo de falla que presenta, ya sea por tracción diagonal, el cual indica que hay una buena adherencia entre lo que corresponde el mortero y el ladrillo, y el otro tipo de falla que es por aplastamiento, lo cual indica que justamente hay una falla específica en uno de los especímenes. Para ello realizamos los siguientes cálculos entre los que encontramos al esfuerzo portante, V sub m, que es igual a 0.707 multiplicado por la carga aplicada en newtons sobre el área bruta del espécimen en milímetros cuadrados. El área bruta, ¿cómo la calculamos? Considerando la suma del largo del murete en milímetros más la altura del murete también en milímetros, todo sobre 2, y a este valor que obtenemos aquí, a este cociente, lo multiplicamos por el espesor del murete. Aparte de ello, para determinar la resistencia característica al corte de un murete, es decir, de un espécimen de ladrillo de arcilla cocida, se emplea esta ecuación, en la cual V' sub m es igual al promedio de V sub m menos lo que corresponde a la desviación estándar de las resistencias del corte de los especímenes elaborados, simbolizados por sigma. Los procedimientos que se contarán dentro del ensayo son los siguientes. En primer lugar, la norma nos menciona que este ensayo se debe ejecutar en base a 3 especímenes iguales, es decir, muretes de ladrillo de arcilla cocida, como mínimo, que han sido elaborados previamente. Esta elaboración previa, ¿en qué consiste? En un primer lugar, regar las unidades de albañilería por 30 minutos aproximadamente, cortar aquellas unidades de albañilería que se ubicarán en los laterales de cada hilada con la amoladora eléctrica, colocar a nivel los ladrillos de la hilera base para el asentado del resto, tal y como se puede ir observando en las imágenes. Preparar el tipo de mortero a emplear de acuerdo a las dosificaciones
de la norma E070 de albañilería del Reglamento Nacional de Edificaciones del año 2019, tal y como observamos en esta tabla de tipos de mortero. El tipo P1 y P2 corresponde a usos en muros portantes, mientras que el NP corresponde a muros no portantes. Empezamos a ubicar y unir los ladrillos de las hileras superiores con una punta vertical y horizontal de 10 a 15 milímetros de espesor. De 10 a 15 milímetros es el rango aceptable para estas puntas, ya que si sobrepasan el valor máximo que corresponde a 15 milímetros de espesor, el murete va a sufrir en lo que corresponde a la resistencia a una compresión axial. Asimismo, verificamos con la plomada la verticalidad de cada hilera del espécimen y controlamos con la regla las dimensiones de las juntas, con el fin de que se cumpla lo que hemos aproximado. Retiramos el mortero sobrante de las juntas. Repetimos los procedimientos anteriores para elaborar los especímenes restantes, ya que, como tenemos que recordar, en total, como mínimo, se deben emplear 3 especímenes para realizar este ensayo. Posteriormente, almacenamos a una temperatura de 24 grados centígrados más o menos 8 grados centígrados y una humedad relativa entre 25 a 75%, todos los especímenes elaborados. Vamos también a efectuar el curado de los especímenes durante 28 días como mínimo. Después de cumplirse estos 28 días, se preparan los especímenes para someterlos al ensayo, para lo cual tenemos que registrar lo que corresponde al largo, a la altura y propiamente a su espesor. Luego realizamos el refrentado con una mezcla de yeso reforzado, especialmente en las caras de los especímenes que entrarán en contacto con las escuadras de carga. Las escuadras de carga, las cuales ya les he comentado, son las que observamos aquí, a un mayor detalle, por supuesto. Posteriormente, vamos a ejecutar el ensayo de compresión diagonal a cada uno de los especímenes elaborados. Tenemos que preparar la máquina de compresión y colocar las escuadras de carga, asentar el espécimen sobre la escuadra de carga inferior para que de esta manera se nos haga más fácil y poder situar la escuadra de carga superior sobre el espécimen. Centramos el espécimen respecto al eje de aplicación de carga. Aplicamos la carga a una velocidad conveniente hasta la mitad del máximo valor esperado para que la carga restante se aplique a una velocidad uniforme de 1 tonelada por minuto o a una velocidad tal que se alcance la máxima carga en no menos de 1 minuto ni más de 2 minutos, de acuerdo a lo establecido por el Instituto Nacional de Calidad en el año 2014. Se registran los datos después de la ejecución del ensayo y calculamos el esfuerzo portante de cada uno de los especímenes. En este caso, como ya se ha mencionado, los muretes de ladrillo de arcilla cocida. La presentación y procesamiento de datos en este ensayo se ha tomado como referencia la tesis Ensayos cíclicos en muros de albañilería confinada construidos con ladrillo King Kong de fabricación industrial, ejecutada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dentro de las tablas, por ejemplo, que nosotros hemos obtenido de dicha fuente, está la tabla 3.6, dimensiones, medida de la diagonal y fuerza máxima aplicada de cada murete, así como la tabla 3.7, cálculo de la resistencia característica al corte. Dentro de las recomendaciones encontramos el ensayo de laboratorio, el cual se deberá ejecutar, como ya se ha mencionado,
en por lo menos 3 muretes cuadrados de ladrillos de arcilla cocida. Las dimensiones mínimas de estos muretes deben ser de 600 por 600 milímetros. Asimismo, los datos se deben expresar con sus respectivas unidades y aproximarse a 2 decimales. La bibliografía de referencias electrónicas, como podemos observar, son lo que corresponde a la tesis ejecutada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la norma técnica de método de ensayo de compresión diagonal en muretes de albañilería, primera edición en el año 2004, que ha sido recientemente revisada en el año 2015. Y para finalizar, el Reglamento Nacional de Edificación del año 2019. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad.